Dune es una obra maestra de la cual todos están hablando. Y no es para menos porque simplemente es perfecta. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de sus símbolos, de su trama, no vamos a hablar nada de eso. ¡Uy, qué mal! En esta oportunidad vamos a usar la cinta para hablar de filosofía. ¡Qué bien! Esta película será la excusa para pensar un problema importante para las sociedades modernas: la maldad. De la mano de Hannah Arendt exploraremos el concepto la banalidad del mal, que en pocas palabras significa esa incapacidad de reflexionar sobre las consecuencias de las acciones. Esto nos va a llevar directamente a pensar los liderazgos del mundo, porque esto tiene que ver. Esa incapacidad de pensar está muy vinculada a lo que nos dicen otros, especialmente un líder. Pero no nos pongamos pesados desde el principio. Como siempre, gracias por procrastinar con nosotros. Y el día de hoy, Dune y la banalidad del mal. Capítulo 1. ¿Qué es Dune? Dune es una serie de novelas de ciencia ficción escritas por Frank Herbert, por allá por los 50, que relatan el destino de la humanidad 10.000 años en el futuro. La adaptación de Denis Villeneuve en sus dos películas nos va a contar los acontecimientos del primer libro, que se titula simplemente Dune. En este se relata el conflicto entre los Atreides y los Harkonnen por el control del planeta Arrakis, planeta desértico que posee un recurso fundamental: la especia, un elemento que permite a los seres humanos hacer viajes espaciales. De ahí que aquellos que poseen el control de la especia tienen un poder grande en el universo. En este conflicto mueren casi todos los Atreides, menos Paul, el hijo del duque Leto, y su madre Jessica, quienes se van a unir a la tribu local, los Fremen, unos guerreros aguerridos que tienen una característica especial: esperan la llegada de un Mesías que los va a rescatar de la opresión. Cuando Paul y Jessica logran ser aceptados por los Fremen, empieza un proceso de manipulación. ¿Cómo lo hace? A través de la política y la religión. La ficción y sus cosas extrañas, ¿no creen? ¿Cuándo se ha visto en la historia que dictadores y tiranos usen la religión y la política para manipular a su pueblo? Es cosas que solo pasan en la ficción. Frank Herbert crea su obra con la intención de evidenciar un problema del siglo XX: el peligro de seguir a los líderes ciegamente, sin ningún reparo, sin ningún filtro. Observemos un fragmento de su entrevista donde muestra cuál es el propósito de su saga. What is the message? What is the statement that you're attempting to make here? Don't trust leaders to always be right. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him. He makes decisions. Some of his decisions made for millions of people. En este resumen dejé a un lado un montón de cosas, lo sé: el emperador, las casas, las Gesserit, todo el misticismo que existe en este planeta. Pero para lo que nos interesa, los elementos ya son suficientes. Dune es una advertencia sobre los riesgos de dejar que otros piensen por nosotros. Una advertencia sobre las consecuencias de seguir órdenes sin poner en duda tanto las órdenes como aquel que ordena.
Capítulo 2. Líderes, religión, política. Dune y la banalidad del mal. Nuestra época insiste en la importancia de los líderes en diferentes formatos: políticos, religiosos, coach, mentores, etc. Uno de los imperativos actuales es que necesitamos a alguien que nos diga qué hacer y cómo vivir nuestra vida, porque pareciera que no somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos. En el fondo, esto es una muestra de lo infantilizada que está nuestra sociedad. Esta visión del mundo encierra un problema y las películas de Dune lo muestran claramente. En la última entrega vemos cómo Paul y su madre manipulan a los Fremen usando política y religión, no para el beneficio de este pueblo, sino para lograr sus objetivos, que son la venganza. En la película, la madre de Paul, Jessica, se convierte en la Suprema Madre, la representante más importante de la religión de los Fremen, y busca esparcir la noticia de que su hijo es el Lizar al-Gaif, es decir, el Mesías que habíamos mencionado. Es elegido que los va a salvar de la opresión a todos los miembros de la tribu, tanto a las facciones más laicas como a las facciones más ortodoxas. Por otro lado, Paul en un comienzo parece más escéptico. Él afirma que no es ningún elegido, que solo quiere pelear al lado de los Fremen, y es ahí cuando él quiere fortalecer, o empieza a fortalecer mejor, su vínculo con Chani. Chani va a ser un elemento fundamental para sus propósitos porque es lo que le permite conquistar el ala más laica de este pueblo. Este trabajo, el trabajo de madre e hijo, da frutos porque al final logran reunir las dos facciones, creyentes y no creyentes, y llevan al pueblo a la guerra. Por eso al final de la cinta, Chani se enoja con Paul porque comprende cómo ella fue usada como un escalón para alcanzar el control más amplio sobre su pueblo. La manipulación acá se da desde los dos fenómenos mencionados, política y religión, porque son fenómenos profundamente emocionales. No hay nada que mueva más pasiones en las personas que la religión y la política. Bueno, el fútbol también entra dentro de esto que mueve a los pueblos, pero para este análisis lo vamos a dejar afuera. En general, todos los grandes dictadores conocen el poder de estos fenómenos. Por eso controlan estos dos aspectos. En general, muchos no lo notan, pero cuando un político se acerca a lo religioso es porque desea el apoyo de ese grupo. Tomemos algunos ejemplos de la historia. Mussolini, dictador italiano, fue un gran amigo del Papa Pío XI. Ambos se colaboraban para salir mutuamente beneficiados. El dictador, por un lado, reconocía el Estado del Vaticano, que para esa fecha no era reconocido y no era un país. Y pues gracias a este reconocimiento, Pío XI reconocía y apoyaba el régimen fascista en cabeza, obviamente, de Mussolini. Este régimen sembró el terror en Italia y a la vez se encargó de eliminar a todos los opositores a las ideas fascistas. Igual esto es una forma bastante bella de decirlo, si lo podemos decir así, porque los tiranos tienen grupos que los secundan. En realidad la historia es más cruel porque son los simpatizantes de estas ideas, no Mussolini, los que eliminan a aquellos que no están de acuerdo con las ideas fascistas. Todo lo que Mussolini consideraba que debía ser eliminado, sus seguidores realizaban las acciones solicitadas, realizaban este tipo de actos. Tenemos también el caso de Pío XII, el Papa Pío XII, que es el sucesor de Pío XI. Este hombre conocía antes que los aliados la existencia de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y decidió no revelarle esta información a los aliados. También es importante recordar
que él nunca se pronunció en contra del régimen nazi. Incluso realizó un concordato entre alemanes y la iglesia para mantener cierto tipo de beneficios para, pues, el sector religioso. Este concordato todavía existe. Es algo bastante complejo en Alemania. Este señor, el Papa Pío XII, no solo apoyaba a los nazis, también se sabe que apoyaba a las falanges de Franco, otro dictador, pero este dictador era de España. Incluso lo condecoró, según él, por servicios prestados a la iglesia, cuando en realidad Franco lo que hizo fue acabar con la República Española, y cuando llega un régimen por el terror, hace lo que siempre hace, que es eliminar a todos aquellos que no están de acuerdo con las ideas, en este caso de las falanges, las ideas franquistas. Otro genocidio. Este Papa Pío XII es bastante peculiar, tenía como que en su lista los peores amigos de la historia. Toda esta serie de ejemplos pues, nos permite abrir una pregunta. ¿Por qué los peores dictadores de la historia del siglo XX tenían como gran amigo al jerarca más importante de la iglesia? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Es una pregunta que nos muestra cuál es el poder de lo político y religioso para mantener el control de una población. Una posible respuesta es que de pronto el pobre Papa Pío XII no sabía relacionarse, pobrecito, no sabía con qué hombres estaba tratando. Vamos a referirnos también al caso de Hitler. Hitler, aparte de dirigir todo el movimiento nazi, tenía una máxima que siempre la refería a su amigo Albert Speer. Hitler les repetía a todos sus colaboradores que todos debían seguir siendo miembros de la iglesia, así no tuvieran ningún tipo de apego por esta doctrina. Que lo importante era aparentar la creencia de la mayoría del pueblo alemán. Acá también vamos a referirnos a algo importante, y es que de la misma manera que los seguidores de Mussolini asesinaron a todos los opositores, los seguidores de Hitler hicieron lo mismo. Eliminaron a todos aquellos que el Führer decía que debían ser eliminados. Por esa razón murieron, las cifras conservadoras dicen que 6 millones de judíos. Otras cifras pues van mucho más allá, afirman que más o menos son 10 millones de personas. Entonces, un montón de gente siguiendo a un loco sin pensar en las consecuencias de sus actos. Ante tanto caos que se vivió durante el siglo XX, encontramos una reflexión bastante interesante, y es la de la filósofa Hannah Arendt, que va a intentar responder la pregunta sobre qué es el mal. Un texto bastante recomendado, Eichmann en Jerusalén. Ella trata de ofrecer una perspectiva interesante sobre este problema. Ella va a acuñar un concepto que es la banalidad del mal, que se resume en que ningún líder está solo. Los líderes son respaldados por su pueblo. Así que, pues, a una pregunta como ¿cómo es que naciones enteras se unen para eliminar a otras naciones? ¿Cómo es que grupos se unen para eliminar otros grupos? La respuesta que ella da es que los seguidores se abstienen de pensar. Dejan que el líder piense por ellos. Y esto es un peligro real. ¿Por qué? Porque los seguidores no se sienten responsables por sus acciones. Incluso creen que están justificados por una causa superior. A esto es lo que Hannah Arendt llama banalidad del mal. Esa capacidad de la maldad que se ejerce cuando un individuo se abstiene de pensar, cuando deja que otro piense por él, cuando solo sigue órdenes sin pensar en las consecuencias de sus actos. Y esto nos permite establecer una reflexión bastante tétrica. El terror acá no es que existan hombres como Hitler y otros, muchos otros. El terror acá empieza cuando nos damos cuenta
que muchos deciden seguirlos sin dudar. No dudan por un instante en las órdenes que se le dan. De la misma manera en que pues los Fremen siguieron las órdenes de Paul para destruir a los Harkonnen. A veces es demasiado extraño evidenciar que la ficción se queda corta ante la crudeza de lo real. ¿No lo creen? En conclusión, la película de Dune es un excelente ejemplo sobre los peligros que representan los líderes. Y en una época que insiste que debemos buscar líderes, el coach, el mentor, en fin, dejar que otros tomen decisiones por nosotros implica ser fácilmente manipulables. Porque la maldad no tiene que ver con esos actos realizados por monstruos desalmados, por seres de otro mundo, no. La maldad comienza cuando un grupo de individuos, por las razones que sean, se abstienen de pensar y dejan que un líder tome el control y las decisiones. La maldad consiste en actuar sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones.